Llevar un litro de agua al espacio cuesta hoy casi lo mismo que comprarse un coche de lujo. Hola y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Soy vuestro presentador y la misión de hoy es analizar nuestra documentación para ver si una de las ideas más locas de la ingeniería es pura ciencia ficción o nuestro próximo gran salto. Hola, encantada de estar aquí. Yo me encargaré de aportar la perspectiva técnica basándonos en los artículos que hemos revisado hoy. Y bueno, sobre ese coste altísimo que mencionas, la culpa la tiene el pozo gravitatorio de la Tierra. Claro, porque cuando pensamos en salir de la Tierra, la imagen mental siempre es la misma, pura fuerza bruta, miles de toneladas de explosivos químicos, fuego y un estruendo ensordecedor, ¿verdad? Totalmente. Es espectacular, no lo vamos a negar. Pero pelear contra la gravedad a base de explosiones químicas tiene un límite físico y económico muy estricto. Y unas fuerzas G que aplastan a los astronautas. Es un método, increíblemente violento e ineficiente para viajar. Eso es. Según los datos de la industria aeroespacial hacia 2022, que recogen nuestras fuentes, poner un solo kilo de carga en órbita geoestacionaria con cohetes convencionales supera los $12.000. Madre mía, $12.000 por un kilo. Pero ¿existe en nuestros archivos teóricos una alternativa estructural que podría desplomar ese coste a unos $200 por kilo, no? Exacto. O sea, pasar del precio de una casa al precio de una cena. Y esa alternativa es el ascensor espacial. La idea de entrar en una cabina, pulsar un botón y ascender en un silencio casi total por un hilo invisible hacia las estrellas. Nuestro objetivo en este análisis es desgranar los enormes desafíos técnicos que separan esta teoría de la práctica. Y es vital hacer esa distinción desde el principio. Sobre el papel, y matemáticamente hablando, un ascensor espacial no requiere magia ni romper las leyes de la física. A ver, en su concepción básica terrestre estamos hablando de un cable físico que nace cerca del ecuador, sube verticalmente, atravesando la atmósfera, y llega hasta un inmenso contrapeso más allá de la órbita geoestacionaria. Sí, a unos 35.786 kilómetros de altitud, para ser exactos. Vale, pero cualquiera que escuche la premisa de un cable de casi 36.000 kilómetros apoyado en el suelo pensará inmediatamente en el colapso. Ya, es la reacción lógica. Quiero decir, si construyes un rascacielos cada vez más alto, llega un punto en el que el peso de los pisos superiores aplasta los cimientos. ¿Cómo es que un cable tan absurdamente largo no se viene abajo por su propio peso? Pues porque el fallo está en imaginarlo como un rascacielos. Históricamente, de hecho, así es como se pensó por primera vez. Ah, sí. Sí, a finales del siglo XIX, Konstantin Tsiolkovsky miró la Torre Eiffel e imaginó una estructura similar que llegara al espacio. Él pensaba que soportaría su peso por pura compresión. Claro, apoyando el peso sobre la base. Y luego en 1960 el ingeniero ruso Yuri Artsutanov propuso su famoso tren cósmico, y en el 75 Jerome Pearson hizo el diseño que inspiró la novela de Arthur C. Clarke. Efectivamente, pero la física moderna de este concepto le da la vuelta a esa idea inicial. No es una torre bajo compresión, es un cable bajo una tensión extrema. La clave es un tira y afloja a escala planetaria. O sea, en lugar de empujar desde abajo, estamos tirando desde arriba. Lo fascinante aquí es cómo se equilibran las fuerzas. Por un lado, tenemos la gravedad innegable de la Tierra tirando de toda esa inmensa masa del cable hacia abajo. Ajá. Pero, por otro lado, tenemos la rotación del propio planeta. El cable está anclado al ecuador y el extremo superior, ese contrapeso masivo, viaja a una velocidad vertiginosa acompañando el giro de la Tierra. Vale, vamos a desgranar esto con una imagen. Imaginemos a un lanzador de martillo olímpico. El atleta está girando sobre sí mismo, ¿verdad? Sí, buena analogía. El cable de acero que sujeta la bola de metal está sometido a una tensión brutal, porque la bola quiere salir volando hacia afuera por la fuerza centrífuga. Exacto. Mientras el atleta siga girando a la velocidad adecuada, el cable se mantendrá perfectamente tenso y recto. En nuestro caso, la Tierra es el atleta girando y el contrapeso es esa bola de metal tirando hacia el vacío espacial. Y por ese cable tenso es por donde puede subir nuestro vehículo. Es la imagen perfecta para visualizar la tensión del sistema. El truco maestro de la ingeniería orbital es dónde colocar el centro de masa de todo este montaje. Que es la órbita geoestacionaria, ¿no? Eso es. Es el punto donde la gravedad que tira hacia abajo y la fuerza centrífuga que tira hacia arriba se cancelan mutuamente con una precisión absoluta. A esos 35.786 kilómetros, el sistema se sostiene a sí mismo. Hay un detalle en los textos que resulta totalmente contraintuitivo. Es el concepto de campo gravitatorio aparente. Si subimos en ese ascensor,
Lo que percibimos como abajo cambia durante el trayecto. Así es. Si la cabina está a, digamos, 10.000 kilómetros de altura, la gravedad sigue siendo más fuerte que la fuerza centrífuga. O sea, si alguien asoma la mano y suelta una manzana, la manzana caerá hacia la Tierra. Claro, pero si la cabina supera la órbita geoestacionaria y llega a los 40.000 kilómetros, la fuerza centrífuga supera a la gravedad. Ostras. Si sueltas esa misma manzana allí, acelerará en dirección contraria a la Tierra. Literalmente caerá hacia arriba, hacia el espacio exterior. El suelo de la cabina pasaría a ser el techo. Caer hacia arriba. Es fascinante. Pero claro, esta tensión extrema nos lleva a un muro de ladrillo contra el que chocan todos los diseños actuales. El problema de los materiales. Ahí radica lo que podríamos llamar la gran crisis de los materiales, sí. Porque la física funciona de maravilla en la pizarra, pero un cable que está siendo tirado en direcciones opuestas con miles de toneladas de fuerza a lo largo de decenas de miles de kilómetros. ¿Qué material no se partiría en dos al instante? Claro. Exacto. ¿De qué demonios hacemos la cuerda? Para que la estructura sobreviva necesitamos un material con una relación resistencia-peso excepcional, lo que en ingeniería se llama resistencia específica. El acero, por ejemplo, es fortísimo, pero también es increíblemente denso y pesado. Un cable de acero se rompería bajo su propio peso con apenas unos pocos kilómetros, ¿verdad? Sí, no aguantaría nada. En la documentación del Consorcio Internacional del Ascensor Espacial proponen una unidad de medida muy curiosa para esto, el Yuri, en honor a Yuri Arstutanov. Sí, lo he visto en las fuentes, pero para que quienes nos escuchan lo visualicen, ¿qué significa un Yuri en la práctica? Un Yuri mide la tensión de rotura por unidad de densidad. Para ponerlo en perspectiva, un material de 1 megayuri permitiría tener un hilo del grosor de un sedal de pesca capaz de soportar el peso de un coche colgando de él. ¡Qué barbaridad! ¿Un sedal aguantando un coche? Pues los cálculos más conservadores indican que para el ascensor de la Tierra necesitamos un material que alcance entre 30 y 80 megayuris. ¡Madre mía! ¿Y dónde están materiales que ya conocemos como el titanio o el moderno Kevlar en esa escala? Muy por debajo, a órdenes de magnitud de distancia, e incluso si intentamos jugar con el diseño, no funciona. Existe un concepto llamado perfil de estrechamiento o taper ratio. Que es básicamente hacer el cable más grueso donde más sufre, ¿no? Como el punto de máxima tensión está en la órbita geoestacionaria, se hace más gordo ahí y se afina hacia los extremos. Exacto, pero el problema es que el acero es tan pesado que si haces el centro más grueso, añades tanto peso extra que tienes que hacerlo aún más grueso para soportar el nuevo peso. Es un círculo vicioso. Ya veo. Si intentáramos construir este ascensor de acero, el cable en la órbita geoestacionaria tendría que tener un diámetro tan masivo que requeriría más masa de la que existe en todo el universo observable. Tela con el dato. Eso descarta cualquier intento con materiales tradicionales. Pero siempre que se habla de esto en la ciencia, aparecen los famosos nanotubos de carbono o los nanohilos de diamante. Prometen ser la solución perfecta. Prometen, sí. Las estimaciones teóricas sugieren que su resistencia específica podría llegar hasta los 100 megajoules. Supera con creces el requisito. Entonces, si la teoría dice que funcionan, ¿por qué no estamos trenzando este cable ahora mismo? Porque existe un abismo monumental entre la física cuántica y la fabricación industrial. A nivel atómico, la red de un nanotubo es un cilindro perfecto de carbono. Pero el problema es la estructura cristalina. Si en ese cilindro falta un solo átomo, Si hay un solo defecto atómico, se arruina todo el cable. completamente. Funciona igual que un pequeño corte en el borde de un folio de papel. Si tiras de un papel intacto, resiste bien. Pero si tiene un mínimo corte, toda la tensión mecánica va a ese punto débil. Y el papel se desgarra al instante. O sea, un defecto atómico hace que toda la estructura se desgarre como una cremallera. Tal cual. Ese detalle explica el enorme revés que sufrió la industria hace no mucho. Nuestras fuentes detallan cómo el equipo de I+D de Google, el famoso Google X, intentó abordar el ascensor en 2014. Ah, sí, y terminaron metiendo el proyecto en el congelador, ¿verdad? Exactamente, sí. Fue un golpe de realidad brutal. Se dieron cuenta de que nadie en el mundo había conseguido sintetizar un solo hilo de nanotubos de carbono perfectamente intacto que midiera más de 1 metro de longitud. 1 metro, solo 1 metro. Y necesitamos casi 100.000 kilómetros de cable. Menudo panorama. Aún así, un estudio de la Academia Internacional de Astronáutica de 2013 predijo que la ciencia de materiales podría resolver esto en un par de décadas. Es un problema de ingeniería, no una imposibilidad física. Bueno, aceptemos el supuesto. Imaginemos que dentro de unos años logran fabricar rollos interminables de este material.
Sigo viendo problemas logísticos inmensos en las fuentes. ¿Dónde demonios se ancla un cable de 100.000 kilómetros? Desde luego, construir una torre en tierra firme suena a desastre si algo sale mal. Los diseños modernos coinciden en que la base no estaría en tierra. Sería en el mar, ¿no? Eso es. Lo más sensato es construir una gigantesca plataforma oceánica móvil en aguas internacionales cerca del Ecuador, parecida a las plataformas petrolíferas, pero con capacidad de moverse rápido. Cualquiera que escuche esto pensará que estar en el mar te permite alejarte de un huracán o una tormenta, que tiene sentido. Pero mover la base de un cable que llega hasta el espacio suena a agitar un látigo gigante. Sí, generaría ondas inmensas. Las vibraciones a lo largo del cable tendrían que ser brutales. Hacen falta sistemas de amortiguación gigantes. Requeriría sistemas de amortiguación colosales en la base, sí. Pero moverse es innegociable por un peligro mucho mayor que el clima, y es la basura espacial. Claro, los restos de satélites. Exacto. Moviendo el ancla terrestre puedes generar una onda que desplace físicamente el cable a miles de kilómetros de altura, justo a tiempo para esquivar un fragmento de chatarra que viaja a 27.000 kilómetros por hora y que podría seccionar el cable. Esquivar balas orbitales moviendo el mar. Es una barbaridad técnica. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante al hablar del ascenso. Siempre usamos la palabra ascensor, pero no es una cabina tirada por cables, porque el cable principal es estático. Exacto, no se mueve. Por eso en la literatura técnica se les llama trepadores. Son vehículos autónomos que deben agarrarse a la cinta estática y escalar usando rodillos de fricción o levitación magnética. Y aquí la logística de la energía no me cuadra. Subir una carga viajando a 300 kilómetros por hora significa que el viaje hasta la órbita geoestacionaria duraría unos 5 días. 5 días seguidos subiendo en vertical. Sí, es un esfuerzo titánico. Si le pones baterías al trepador para aguantar 5 días de esfuerzo máximo, el vehículo pesa tanto que rompes el cable. Totalmente. Llevar la energía a bordo es inviable. La energía tiene que suministrarse de forma externa. La solución que lidera los diseños actuales es la transmisión inalámbrica mediante láseres. A ver, explícame esto porque suena película. Consiste en instalar matrices de láseres de megavatios de potencia en la Tierra, apuntando constantemente hacia la parte inferior del trepador, que estaría cubierta de paneles fotovoltaicos. O sea, disparar un láser atravesando toda la atmósfera terrestre, con sus nubes, para acertar a un panel del tamaño de una furgoneta a miles de kilómetros de altura, y hacerlo durante 5 días sin derretir el vehículo. Los sistemas de refrigeración para disipar ese calor serían tan complejos como el propio sistema de escalada. Y no olvidemos el entorno espacial. Hay que atravesar los cinturones de radiación de Van Allen. Claro, si van humanos, el blindaje de plomo o de agua necesario añadiría toneladas de peso muerto. Por tanto, los primeros viajes serán solo para carga robótica. Indudablemente. Pero hay otro detalle de la escalada que me dejó perplejo al revisar las fuentes, un efecto físico inevitable. Espera, a medida que un vehículo sube 35.000 kilómetros, su órbita alrededor de la Tierra se vuelve gigantesca. Para mantenerse alineado con el cable, tiene que viajar mucho más rápido horizontalmente, ¿no? Efectivamente. Has descrito el efecto Coriolis aplicado a la mecánica orbital. Al subir, el trepador necesita ganar momento angular para mantener el ritmo de rotación. Claro. Y si no se acelera, se quedaría atrás. Exacto. Y como se agarra el cable, extrae esa fuerza directamente del cable. El resultado es que el vehículo empuja y arrastra el cable hacia el oeste. Esto me parece una locura conceptual. El trepador gana energía cinética lateral. ¿De dónde sale esa energía? De la rotación de la Tierra. O sea, el acto de subir una carga por este cable roba momento angular al planeta. Cada vez que subimos un paquete al espacio, ralentizamos la rotación de la Tierra. Es un robo de energía literal. A escala planetaria y microscópica, eso sí. La masa de la Tierra es tan enorme que jamás lograríamos alargar la duración del día de forma perceptible. Ya. Pero el concepto es increíble. Lo es. Y esto significa que el ascensor actúa como un inmenso péndulo. Cada ascenso induce oscilaciones. El tráfico de subida y bajada tendría que estar coreografiado con precisión matemática para cancelar las vibraciones mutuas y evitar que el cable entre en resonancia. Con este nivel de complejidad, esquivar basura espacial, láseres, oscilaciones planetarias, materiales que no existen, cuesta imaginar que todo este esfuerzo faraónico compense solo para abaratar satélites. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tiene que haber un premio mayor. Y lo hay. El objetivo final no es simplemente alcanzar la órbita de los satélites.
Es funcionar como la catapulta interplanetaria definitiva. Hay que recordar que el cable no termina en la órbita geoestacionaria. Claro, continúa decenas de miles de kilómetros hacia el espacio profundo como contrapeso. Los diseños de Pearson hablaban de hasta 144.000 kilómetros de longitud total. Exacto. Y cuanto más subes a lo largo de ese tramo, mayor es la fuerza centrífuga que tira de ti y mayor es tu velocidad tangencial. Estás recorriendo un círculo inmenso en 24 horas. ¡Ostras, claro! Si un trepador lleva una carga hasta el extremo de ese contrapeso y suelta las amarras, la carga no se queda flotando. Saldría disparada con una velocidad de casi 11 kilómetros por segundo. Un billete directo a Júpiter sin gastar una gota de combustible. Sin combustible, sin vibraciones de lanzamiento, una sonda pesada tendría la velocidad de escape para alcanzar el sistema solar exterior. Con una asistencia gravitatoria en Júpiter, los objetos podrían abandonar nuestro sistema estelar. Es la puerta abierta al universo profundo. Fíjate en la ironía de todo esto. Estamos mirando a Júpiter y el espacio interestelar como la gran promesa, y resulta que construir este monstruo aquí es una pesadilla precisamente por lo masivo que es nuestro planeta. Sí, la gravedad aquí es implacable. Pero revisando las fuentes, te das cuenta de que el concepto no es inalcanzable. Simplemente estamos intentando construirlo en el lugar equivocado. Si conectamos esto con la perspectiva general, Marte es el ejemplo perfecto de esa ironía. Su gravedad superficial es solo un 38% de la terrestre. Y rota casi a la misma velocidad. Su día dura unas 24 horas y media. Entonces el punto de equilibrio está mucho más cerca. Exacto. La órbita aeroestacionaria está a solo unos 17.000 kilómetros de altitud, menos de la mitad que en la Tierra. Espera, ¿me estás diciendo que la menor gravedad y la distancia más corta cambian tanto las reglas que no necesitamos nanotubos de carbono? Por completo. La tensión en un ascensor marciano es tan reducida que materiales sintéticos que ya compramos por toneladas, como el Kevlar o el Cylon, tienen la resistencia necesaria hoy mismo. O sea, ¿podríamos construir un ascensor espacial en Marte mañana mismo con los materiales que ya tenemos? ¡Qué locura! Y no solo eso. Marte tiene a Phobos, su luna. Orbita tan cerca y tan rápido que siempre muestra la misma cara al planeta, igual que nuestra luna. El ancla perfecta en el cielo. Los diseños sugieren anclar un cable en Phobos, dejándolo caer hacia Marte y lanzando otro hacia el espacio para equilibrar. Además, Phobos es rico en carbono, así que podría ser la mina de materias primas para fabricar el cable allí mismo. Y las fuentes también mencionan nuestra propia luna, ¿verdad? Como rota tan lento, no hay suficiente fuerza centrífuga. Pero se podría anclar un cable en la cara visible y extenderlo hacia la Tierra hasta el punto de Lagrange L1. Exacto, donde las gravedades se anulan, todo colgando en el vacío. Y de nuevo, con materiales que ya existen en el mercado, como el Cylon. Es una paradoja tecnológica de primer nivel. Es como si tuviéramos todas las piezas para construir puentes en otros continentes, pero estuviéramos encerrados en una isla con muros demasiado altos. Así es. Tenemos el conocimiento para establecer una economía orbital en casi cualquier otro cuerpo rocoso de nuestro entorno. El peaje por haber evolucionado en un mundo que retiene agua líquida y atmósfera es que estamos atrapados en el fondo de este pozo gravitatorio, esperando a trenzar hilos de carbono microscópicos perfectos. Un peaje que define nuestra civilización entera. Llegamos así a la síntesis de esta exploración. Hemos partido desde esa falsa idea de construir rascacielos al cielo para entender la brutalidad de la física en tensión. Fuerzas centrífugas peleando contra la gravedad en una cuerda colosal. Y hemos destripado la pesadilla logística, disparar láseres a vehículos que escalan durante días, robando la inercia de la Tierra y chocando contra los límites de la manipulación atómica. Esto plantea una pregunta importante. Una última pieza del rompecabezas que a menudo se ignora, pero que es crucial. En nuestras fuentes hay una cita muy reveladora de Philip Regan. Sí, la que habla sobre la geopolítica de todo esto, ¿no? Exacto. Cito textualmente. El primer país que despliegue un ascensor espacial tendrá una ventaja de costes del 95% y potencialmente podría controlar todas las actividades espaciales. Un 95% de ventaja. Si la física avala que es posible, el ascensor deja de ser una simple infraestructura civil. Pasa a ser el objetivo estratégico más importante de la historia humana. Es el arma comercial y geopolítica definitiva. Quien logre tensar ese primer cable establecerá un monopolio inalcanzable sobre la minería de asteroides y la colonización del sistema solar.
Quien controle el ascensor dictará el futuro de la humanidad en el espacio, un monopolio funcional de todo el cosmos. Y eso invita a una reflexión profunda para quienes nos oyen. Lejos del ruido mediático de los cohetes, en el absoluto silencio de los laboratorios de materiales, la carrera más crítica por el dominio del sistema solar ya ha comenzado, y la mayoría del mundo ni siquiera la está viendo.